En lo más profundo de Sudamérica, donde los Andes se elevan como espinas que tocan el cielo, y los ríos fluyen con fuerza entre selvas interminables, se encuentra Colombia. Un país donde la vida parece haberse tomado la libertad de experimentar con cada forma, color y movimiento imaginable. Sus paisajes, que van desde las costas bañadas por el Caribe y el Pacífico hasta las llanuras y bosques húmedos del interior, crean un mosaico de ecosistemas que albergan una diversidad biológica sin igual. En cada rincón, desde la cima de una montaña hasta el suelo cubierto de hojas, se despliega un espectáculo silencioso de criaturas que viven y sobreviven en perfecta armonía con su entorno. Recordándonos que la naturaleza es la artista más sabia y paciente. La riqueza de Colombia no solo reside en su geografía, sino la interacción constante de su flora y fauna. Los bosques tropicales, los humedales, los páramos y los pastizales son escenarios donde cada ser, por diminuto o extraño que parezca, cumple un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema. En estas tierras, la belleza no siempre se muestra en tamaños gigantes o colores ostentosos. A veces reside en lo diminuto, en lo casi invisible, en esos movimientos sutiles y precisos que permiten a la vida continuar. Cada criatura es un testimonio de millones de años de evolución. Un recordatorio de que la naturaleza actúa como un gran reloj donde cada engrane, aunque pequeño, es esencial. Criaturas más extrañas de Colombia es un viaje hacia ese mundo oculto y fascinante, una exploración de la diversidad que nos rodea y que muchas veces pasa desapercibida. Este documental nos invita a abrir los ojos, a mirar con asombro y respeto lo que coexiste con nosotros en cada rincón del país y a comprender que nuestra responsabilidad no es solo admirar, sino proteger. Colombia no es solo un territorio, es un santuario vivo, un refugio donde cada especie contribuye al milagro de la vida. Y en ese refugio, la invitación es clara: despertar la conciencia y aprender a coexistir con la extraordinaria red de seres que hacen de este país uno de los lugares más mágicos y sorprendentes del planeta. En los cielos brillantes de las llanuras tropicales, donde el sol se refleja en los ríos y acaricia cada hoja con su luz dorada, surge una criatura que parece tejida con hilos de fuego y cielo. La mariposa monarca tropical, Danaus eripus. Sus alas, amplias y delicadas, ostentan un mosaico de naranjas intensos, negros profundos y motas blancas que parecen estrellas dispersas por un atardecer en llamas. Cada movimiento de su vuelo es un poema visual, una danza que desafía la gravedad y convierte el aire en escenario. Observar a esta mariposa es asomarse a un universo donde la belleza no necesita explicación, donde cada color y cada gesto son un recordatorio del arte sublime de la evolución. Un espectáculo que solo la naturaleza podría crear. En los densos bosques y claros soleados de Colombia, la monarca tropical encuentra su hogar y sustento. Se posa sobre flores de néctar brillante, recorriendo cada pétalo con precisión casi ceremonial.
Su dieta se basa principalmente en néctar de diversas especies, pero también busca el contacto con plantas específicas que le proporcionan sustancias químicas defensivas, un regalo de la naturaleza que le permite protegerse de predadores. Sus alas no solo atraen miradas, sino que también sirven como escudo. Los colores brillantes advierten a aves y pequeños mamíferos que no es un bocado fácil ni deseable. Cada visita a una flor no es solo alimentación, sino una coreografía de interdependencia con el ecosistema que la rodea. Durante su vida, la mariposa monarca tropical realiza un papel vital en la polinización, viajando de flor en flor con una precisión que parece casual, pero que forma parte de un sistema invisible de conexiones ecológicas. Al llevar polen de un lugar a otro, ayuda a perpetuar especies vegetales, fomentando la diversidad y salud de los bosques y campos que habitan. Su vuelo zigzagueante, que parece errático a simple vista, está lleno de propósito. Cada batir de alas es un impulso de vida, un acto silencioso que mantiene los ciclos naturales en equilibrio. En su fragilidad aparente reside una fuerza que sostiene la vida a su alrededor. La reproducción de la mariposa monarca tropical es otro capítulo fascinante de su historia. La hembra deposita huevos diminutos, casi invisibles, en el envés de las hojas de las plantas que servirán de alimento a las futuras orugas. Este acto, aparentemente simple, está cargado de estrategia. Cada huevo colocado cuidadosamente aumenta la supervivencia de la descendencia y asegura la continuidad de la especie. De cada huevo surge una larva voraz, que se alimenta sin descanso de las hojas, acumulando energía para la transformación que marcará el siguiente capítulo de su existencia. Esta metamorfosis es uno de los milagros más impresionantes de la naturaleza. De una oruga devoradora surge una mariposa deslumbrante, capaz de recorrer kilómetros con un vuelo lleno de gracia y propósito. Lo que pocos saben es que esta especie tiene un sistema de defensa química sorprendente. Al alimentarse de plantas con compuestos tóxicos, la mariposa acumula sustancias que hacen que su cuerpo sea desagradable o incluso venenoso para los predadores. Este mecanismo de protección, combinado con sus colores brillantes, convierte a la mariposa en un ejemplo vivo de cómo la naturaleza combina belleza y supervivencia en un solo organismo. Cada destello de sus alas no solo es arte, sino advertencia. Una lección silenciosa sobre cómo la vida se protege mientras sigue floreciendo. Su migración y desplazamientos, aunque más localizados que sus parientes del norte, muestran una capacidad impresionante para orientarse y sobrevivir en diferentes microclimas del territorio colombiano. La monarca tropical sabe exactamente dónde encontrar refugio durante lluvias intensas, dónde el néctar es abundante y qué zonas le ofrecen seguridad frente a predadores. Cada vuelo es un mapa invisible de sabiduría ancestral, donde la memoria, el instinto y el azar se entrelazan para garantizar la continuidad de la especie. Observarla en movimiento es comprender que aunque las criaturas más delicadas poseen estrategias complejas que aseguran su permanencia en un mundo cambiante. La relación de la mariposa monarca tropical con el ser humano es tan frágil como esencial. La destrucción de hábitats, el uso indiscriminado de pesticidas y la contaminación amenazan su existencia.
Cada individuo que desaparece es una pérdida de color, movimiento y función ecológica. Protegerla no es solo preservar una especie, sino mantener intacta la red que sostiene la fertilidad de los bosques, la salud de los campos y la belleza de los paisajes. La mariposa, con su vuelo ligero y su vida efímera, nos recuerda que la conservación depende de nuestra conciencia y nuestras acciones diarias. Finalmente, contemplar a la mariposa monarca tropical es comprender que la grandeza no siempre se mide por tamaño o fuerza, sino por la capacidad de influir en el mundo a través de gestos delicados pero significativos. Cada aleteo, cada visita a una flor, cada huevo depositado, es una lección de resiliencia, armonía y belleza. Esta criatura nos invita a valorar lo pequeño, a respetar lo frágil y a reconocer que en el equilibrio de la naturaleza, cada ser cumple un papel irreemplazable. La monarca tropical no solo decora el cielo de Colombia con su esplendor, sostiene silenciosamente la vida que hace posible que los ecosistemas sigan cantando su eterna melodía. Si estás disfrutando de este viaje por las maravillas ocultas de nuestro país, te invitamos a ser parte de esta comunidad que celebra la vida en todas sus formas. Suscríbete al canal Bichólogo. Deja tu like si te apasiona descubrir las criaturas más asombrosas de Colombia. Y comparte este contenido para que más personas comprendan la importancia de proteger nuestro mundo natural. Cada clic, cada suscripción es una voz más a favor de la vida y un paso hacia un planeta donde humanos y naturaleza puedan convivir en equilibrio. En los rincones oscuros de los cafetales, donde la luz apenas logra filtrarse entre las hojas y el aire parece detenerse, una diminuta silueta negra aguarda paciente, tejida en el silencio de la noche. Es la viuda negra, Latrodectus magdans, una de las criaturas más temidas y, paradójicamente, más bellas de Colombia. Su cuerpo pequeño, pero reluciente, parece forjado en obsidiana líquida, y en su abdomen brilla una marca roja en forma de reloj de arena, un símbolo de advertencia que la naturaleza pintó con precisión milimétrica. Esa señal no es solo una amenaza, sino también un recordatorio. La belleza y el peligro, en el mundo salvaje, suelen compartir la misma piel. La viuda negra prefiere los lugares tranquilos, apartados del bullicio humano. Vive entre la corteza de los árboles, bajo las piedras húmedas, en los rincones olvidados de los establos o en los pliegues de una valla vieja, donde el polvo se acumula. Allí, en la penumbra, construye su tela caótica, un entramado irregular que no busca la perfección geométrica de otras arañas, sino la eficacia absoluta. Sus hilos son pegajosos, fuertes como el acero a escala, invisibles a la mirada distraída. Es una trampa diseñada no con arte, sino con instinto. En su mundo,
La belleza está en la funcionalidad, en la precisión del movimiento que garantiza la supervivencia. Cuando la noche desciende y los grillos entonan su canto metálico, la viuda negra cobra vida. Permanece inmóvil en el centro de su red, con las patas extendidas, sintiendo las vibraciones que recorren los hilos. Cada pequeño temblor es una palabra en su lenguaje sensorial. Un insecto que se aproxima, una presa que cae. Cuando el mensaje es claro, la araña se lanza con una velocidad impresionante, envuelve a su víctima con seda y le inyecta un veneno poderoso, una mezcla neurotóxica que paraliza en segundos. No mata por impulso, lo hace con una eficiencia quirúrgica, alimentándose después con lentitud, como quien agradece el sustento que la vida le ofrece. A diferencia de lo que muchos piensan, la viuda negra no es agresiva. Su mordida, aunque peligrosa, es un último recurso ante el miedo. Prefiere huir, esconderse, evitar el enfrentamiento. Es un ser discreto, reservado, casi invisible. La mayoría de los encuentros con humanos son fruto del descuido. Una piedra levantada, un zapato olvidado, una rama movida sin mirar. Su veneno es tan potente que una cantidad mínima puede alterar el sistema nervioso, causando dolor intenso y espasmos musculares, pero raras veces resulta mortal. Su fuerza es simbólica. Representa la delgada línea entre respeto y temeridad en nuestra relación con la naturaleza. La reproducción de la viuda negra es una historia que mezcla lo sublime con lo trágico. Durante el apareamiento, el macho se aproxima con extrema cautela, tocando los hilos de la tela con un ritmo peculiar, como si interpretara una melodía de paz. Si la hembra lo acepta, se inicia un ritual silencioso que puede durar horas. Pero al final, cuando el instinto vuelve a tomar el control, la hembra lo devora, no por crueldad, sino por supervivencia. En el acto de dar vida, también consume la suya. De esa unión nacen decenas de pequeñas arañas que, apenas al salir del huevo, se dispersan como sombras diminutas en busca de su propio destino. La selva no conoce piedad, pero sí equilibrio. Pocos saben que el hilo de la viuda negra es uno de los materiales biológicos más resistentes conocidos por la ciencia. Su seda puede estirarse varias veces su longitud sin romperse y soportar pesos inimaginables para su tamaño. Científicos de todo el mundo han intentado replicar su composición, buscando crear fibras sintéticas inspiradas en su arquitectura natural. En cada hilo hay siglos de evolución, un diseño perfecto forjado por la necesidad y la adaptación. Así, esta pequeña araña se convierte, sin saberlo, en una maestra de ingeniería, una artista del detalle que ha inspirado a la ciencia humana. La viuda negra también es un espejo de los malentendidos entre el hombre y la naturaleza. Ha sido demonizada, perseguida, aplastada bajo el miedo. Pero en realidad cumple un papel esencial. Controla poblaciones de insectos que podrían desequilibrar los ecosistemas, mantiene a raya plagas que devastarían cultivos y en su aparente oscuridad guarda la luz del equilibrio biológico.
No es una asesina, es una guardiana. Su presencia, aunque inquietante, es una señal de que el entorno aún conserva su pureza salvaje. Observar a una viuda negra en su hábitat es enfrentarse a la dualidad de la vida. Es ver la muerte y la creación coexistiendo en una danza silenciosa. Es comprender que cada criatura, por pequeña o temida que sea, cumple un propósito que trasciende nuestra comprensión humana. En ella habita el misterio de la naturaleza, la fragilidad y la fuerza, la belleza y el peligro entretejidos en el mismo hilo. Cuidar de ella es reconocer que el miedo no debe nacer del desconocimiento, sino transformarse en respeto. Porque cuando protegemos a la viuda negra, no solo defendemos a una araña, defendemos la compleja y maravillosa red que sostiene la vida en Colombia. En los campos soleados, donde el viento se mece entre los tallos verdes y las flores parecen sonreírle al sol, aparece una diminuta joya viviente, la mariquita, o catarina, del género Coccinellidae. Su diminuto cuerpo, redondeado y brillante como una perla roja, destella entre las hojas, como si un pedazo de cielo al atardecer se hubiera posado sobre la tierra. Es una de las criaturas más admiradas del reino de los insectos, no por su tamaño, sino por su inconfundible belleza. Su caparazón de color rojo intenso, decorado con puntos negros perfectamente simétricos, parece una obra maestra pintada por la naturaleza misma. En Colombia, estas pequeñas viajeras pueden encontrarse desde los fértiles valles del Cauca hasta los cafetales del Eje, cumpliendo un papel silencioso pero esencial en el equilibrio de la vida. Bajo su aspecto tierno y casi caricaturesco, la mariquita es una cazadora implacable. Sus ojos diminutos pero atentos detectan el movimiento de los pulgones, cochinillas y otros pequeños parásitos que acechan las hojas. Su método de caza es meticuloso y eficaz. Se acerca con lentitud, acechando, hasta que con un rápido movimiento de sus mandíbulas captura a su presa. Puede devorar hasta 50 pulgones por día, lo que la convierte en una aliada indispensable para los cultivos. Es un símbolo natural del equilibrio, una fuerza diminuta pero poderosa que mantiene a raya las plagas sin necesidad de químicos, demostrando que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un impacto colosal. En los días cálidos, cuando las flores se abren al ritmo del sol, la mariquita emprende un vuelo pausado pero elegante, desplegando sus alas escondidas bajo las cubiertas rojas. Estas alas, finas como el cristal, baten con una suavidad que apenas perturba el aire. Aunque su vuelo es corto, le basta para recorrer grandes extensiones de vegetación en busca de alimento o refugio. A menudo, las mariquitas se agrupan en colonias durante las noches frías, refugiándose bajo la corteza de los árboles o entre las hojas secas, compartiendo el calor como si supieran que la vida, en su fragilidad, florece mejor en compañía. Su ciclo de vida es una metáfora de transformación. La mariquita nace de un pequeño huevo amarillento, adherido al envés de una hoja. De él emerge una larva de aspecto extraño, con el cuerpo alargado y cubierto de pequeñas espinas. Durante días se alimenta sin descanso, creciendo y mudando de piel varias veces, hasta que finalmente se convierte en pupa.
En ese instante parece dormida, inmóvil, pero en su interior ocurre una verdadera metamorfosis. Al cabo de un tiempo, el capullo se abre y de él surge la adulta, con su caparazón aún pálido, que poco a poco se torna rojo bajo la luz del sol, como si la naturaleza la besara para despertar su esplendor. Su dieta es un regado para los ecosistemas agrícolas. Al alimentarse de insectos dañinos, la mariquita reduce naturalmente la necesidad de pesticidas y ayuda a mantener sanos los cultivos. Pero su papel va más allá de lo funcional. Representa una danza invisible entre la fragilidad y la fuerza, entre lo bello y lo útil. En cada flor donde se posa, en cada hoja que limpia de plagas, la mariquita cumple su misión ancestral, recordándonos que la armonía de la naturaleza no se mide en tamaño, sino en equilibrio. Pocos saben que las mariquitas, cuando se sienten amenazadas, liberan un líquido amarillento con un olor fuerte y desagradable. Este mecanismo, conocido como reflejo de sangrado, actúa como defensa frente a predadores. Ese olor advierte: no me comas, soy amarga. Es una táctica sencilla pero magistral, una estrategia de supervivencia inscrita en su historia evolutiva. Además, sus brillantes colores no solo son un adorno, sino una señal de advertencia. Un lenguaje visual que comunica peligro en un mundo donde la belleza a menudo esconde poder. En Colombia, la mariquita ha inspirado mitos y supersticiones. En los pueblos rurales, muchos creen que si una mariquita se posa sobre tu mano, traerá buena suerte o anunciará la llegada de un cambio positivo. Algunos incluso afirman que sus puntos negros indican cuántos deseos pueden cumplirse. Más allá de la fantasía, este cariño popular refleja un respeto profundo por lo pequeño, por esas vidas diminutas que sostienen silenciosamente los cimientos del mundo natural. Y mientras el sol se oculta sobre los campos dorados, la mariquita continúa su labor incansable. Es un recordatorio viviente de que la naturaleza no necesita ser grandiosa para ser majestuosa. En su vuelo breve, en su caza paciente y en su colorido resplandor, esta criatura encarna la armonía del universo natural. En los campos dorados de flores silvestres, donde el aire vibra con el perfume de la vida y el sol besa cada pétalo con ternura, danza una criatura diminuta y esencial, la abeja melífera, Apis mellifera. En ese universo minúsculo, entre colores y aromas, su vuelo no es simple azar. Es una coreografía ancestral que sostiene la existencia misma del planeta. Su cuerpo, cubierto de diminutos pelillos dorados, reluce bajo la luz del día como si estuviera hecho de polvo de sol. Sus alas, transparentes y frágiles, laten con una precisión casi musical, impulsándola en un zumbido constante que se confunde con el suspiro de la naturaleza. Ahí, entre el murmullo de las flores, la abeja melífera cumple un papel sagrado, el de perpetuar la vida, el de mantener encendida la llama del equilibrio natural. En las regiones tropicales de Colombia, desde las fértiles tierras cafeteras hasta las selvas húmedas del Chocó, esta incansable trabajadora se adapta a todo escenario donde haya flores que la alimenten. Vive en colmenas que,
Más que simples refugios, son verdaderas ciudades orgánicas. Cada colmena es un universo perfectamente ordenado, donde miles de individuos cooperan con una sincronía que asombra incluso al ojo humano más analítico. Ahí, cada abeja tiene un propósito. Unas recolectan néctar, otras producen cera, algunas ventilan el aire interior batiendo sus alas y otras, las guardianas, vigilan las entradas con disciplina militar. En el centro de ese imperio zumbante reina la abeja madre, la reina, la fuente de toda continuidad. La abeja melífera no solo busca néctar, busca vida. En cada vuelo recorre kilómetros sobre praderas, plantaciones y montes, orientándose con la precisión de una brújula natural grabada en su cerebro microscópico. Su sentido de la orientación es tan fino que puede regresar a la colmena tras largas travesías con una exactitud que desafía la lógica. Para comunicarse con sus compañeras, realiza una danza, un intrincado patrón de movimientos conocido como la danza del meneo, con el que transmite la ubicación exacta de las flores. Es un lenguaje sin palabras, pero lleno de significado. En cada oscilación, en cada vibración, hay una poesía de coordinación y propósito que ningún ser humano podría replicar. Su alimento, el néctar de las flores, se transforma en miel a través de un proceso tan mágico como biológico. Dentro de la colmena, las obreras almacenan el néctar en celdillas de cera y mediante el batir de sus alas evaporan la humedad hasta convertirlo en ese líquido dorado y viscoso que ha sido símbolo de pureza desde tiempos antiguos. La miel no es solo alimento, es la esencia de la tierra concentrada, una mezcla de sol, agua y flor. Cuando una abeja produce miel, lo que realmente hace es embotellar el alma del paisaje, y cada gota de esa miel guarda la historia de las flores que existieron, del clima que las tocó, de la vida que floreció en su entorno. Pero la belleza de la abeja melífera no reside únicamente en su producto más dulce. Su verdadero valor está en la polinización, ese acto silencioso y cotidiano que hace posible que las plantas se reproduzcan. Al visitar flor tras flor, su cuerpo se impregna de polen que luego deposita en otras flores, fecundándolas. Gracias a este proceso, los bosques se regeneran, los frutos crecen y la cadena alimenticia se mantiene viva. Se calcula que más del 70% de los cultivos del mundo dependen directa o indirectamente de la labor de las abejas. En otras palabras, sin ellas, más parte de la vida que conocemos colapsaría. Esta pequeña criatura sostiene sobre sus alas el peso del planeta. Su relación con el ser humano ha sido milenaria. Desde las civilizaciones egipcias hasta las culturas indígenas de América, la abeja ha sido vista como símbolo de trabajo, unidad y pureza. Los pueblos originarios de Colombia ya recolectaban miel silvestre mucho antes de la llegada de los europeos, considerándola un regalo de los dioses. Hoy, en las zonas rurales, la apicultura no solo representa una fuente de sustento, sino también una manera de reconectarse con los ritmos naturales del entorno. Observar una colmena es como mirar el corazón de la naturaleza latiendo en miniatura, constante, organizado y vital.
Pocos saben que la abeja melífera también es una especie profundamente sensible. Percibe los cambios del ambiente con una sutileza que escapa a la percepción humana. El uso indiscriminado de pesticidas, la deforestación y el cambio climático han afectado gravemente sus poblaciones. Cuando una abeja muere, no solo desaparece un insecto, se apaga un eslabón en la red que mantiene la fertilidad del mundo. Cada pérdida de una colmena es una herida invisible en el equilibrio ecológico. La crisis de las abejas es en realidad un espejo de nuestra desconexión con la naturaleza, un llamado urgente a cuidar lo que aún nos da vida. En el zumbido de una abeja melífera hay algo más que sonido. Hay sabiduría, hay constancia, hay esperanza. Representa el espíritu del trabajo colectivo, el poder de lo pequeño, la perfección de lo natural. Mientras revolotea de flor en flor, sin saberlo, esculpe el futuro de la humanidad. Tal vez el mayor mensaje que nos deja es este: el equilibrio del mundo depende de gestos diminutos. Cuidar a las abejas no es solo proteger un insecto, es honrar la danza sagrada de la vida misma. En cada colmena vive una historia de armonía que nos recuerda lo que podríamos ser si aprendiéramos, como ellas, a trabajar por un bien común. En la espesura húmeda de la selva colombiana, donde los rayos de sol apenas logran filtrarse entre las hojas gigantes y el aire se llena del aroma profundo de la tierra mojada, se oculta una criatura que parece un fragmento de la vegetación misma. El insecto palo, Phasmatodea peruviana. Su cuerpo, alargado y delgado, se mimetiza con la perfección de una ramita, como si la selva hubiera esculpido su silueta para confundir a cualquier depredador. Cada detalle, desde su color hasta la textura de su exoesqueleto, habla de millones de años de evolución y de un arte ancestral de camuflaje que desafía la imaginación. Observarlo es descubrir un pequeño milagro viviente, un guardián silencioso de la flora que lo rodea, que nos recuerda que la naturaleza no necesita fanfarrias para deslumbrar. Su belleza reside en la sutileza y la paciencia. Entre las ramas altas y los matorrales densos, el insecto palo se mueve con una delicadeza asombrosa. Cada paso es calculado. Cada balanceo de su cuerpo simula el vaivén de una ramita movida por el viento. Esta estrategia no es solo belleza, es supervivencia pura. Su camuflaje le permite permanecer invisible a aves, reptiles y pequeños mamíferos que podrían considerarlo un bocadillo fácil. Pero además de proteger su vida, su mimetismo también le permite acechar su entorno sin ser percibido, observando cada cambio en la vegetación y cada movimiento a su alrededor. En su silencio, el insecto palo nos enseña que a veces la fuerza no reside en el ataque, sino en la invisibilidad y la paciencia. Su dieta es sencilla y al mismo tiempo vital para la selva. Se alimenta de hojas frescas, prefiriendo aquellas que poseen más nutrientes y humedad. Pero no se trata solo de comer. Al hacerlo, contribuye al ciclo de la vegetación, estimulando el crecimiento de nuevas hojas y ramitas. Cada mordisco que da es una acción que mantiene el equilibrio de su ecosistema.
Un recordatorio silencioso de que incluso los seres más pequeños cumplen roles gigantescos. La vida de un insecto palo depende de la vegetación que lo rodea, y a su vez su alimentación modula la salud del bosque, mostrando cómo cada componente de la naturaleza está intrincadamente conectado. Durante el día, suele permanecer inmóvil, fundiéndose con las ramas y hojas como si fuera parte de la madera misma. Su cuerpo fino, a veces con pequeñas protuberancias que imitan nudos en la madera, confunde incluso al ojo más atento. Cuando algún depredador se acerca, no huye, se queda quieto, balanceándose apenas, como si danzara al ritmo del viento. Esta estrategia ha salvado a generaciones de insectos palo y revela una verdad profunda. En la naturaleza, la paciencia y la observación son armas tan poderosas como la velocidad y la fuerza. Cada instante de quietud es un acto de sabiduría, una demostración de que el mundo puede sobrevivir a la violencia con sutileza. En la época de apareamiento, los insectos palo despliegan otra faceta sorprendente de su existencia. Los machos, más pequeños y ágiles, buscan a las hembras que permanecen camufladas entre la vegetación. Su cortejo es lento, meticuloso, casi ceremonial, y evita cualquier movimiento que pueda delatar su presencia. La hembra, por su parte, continúa con su camuflaje, evaluando la aproximación sin precipitarse. Tras el apareamiento, las hembras depositan huevos que se asemejan a pequeñas semillas, otra maravilla del mimetismo que garantiza la continuidad de la especie. Cada huevo que cae al suelo es una promesa de vida, una chispa diminuta que mantendrá la cadena ecológica en movimiento. Pocos saben que el insecto palo puede reproducirse de manera asexual, mediante un proceso llamado partenogénesis. Esto significa que aún sin un macho, una hembra puede producir descendencia viable. Este fenómeno es una estrategia adaptativa que asegura la supervivencia de la especie aún en ambientes donde la población es escasa o los riesgos son altos. Es un recordatorio silencioso de la resiliencia de la vida y de cómo la naturaleza encuentra caminos insospechados para preservar la existencia. En cada huevo que germina, hay una lección sobre la capacidad de adaptarse y perdurar ante la adversidad. Su mimetismo y comportamiento no solo lo protegen de predadores, sino que también lo hacen vulnerable a la intervención humana. La deforestación, la recolección indiscriminada y la alteración de su hábitat son amenazas reales. Cada rama que desaparece es una pérdida de refugio, cada árbol talado es un riesgo mortal. Su fragilidad nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural. No somos los únicos dueños de la tierra, y nuestra supervivencia está entrelazada con la de estas pequeñas criaturas que tantas veces ignoramos. Cuidar de ellos es cuidar del equilibrio mismo de los bosques y de la vida que en ellos habita. El insecto palo, con su aparente fragilidad y su maestría en el arte del camuflaje, nos enseña una lección esencial. La grandeza no siempre se mide por el tamaño o la fuerza, sino por la capacidad de adaptarse, persistir y coexistir. Su existencia es un testimonio de la perfección silenciosa de la naturaleza, un recordatorio de que cada ser, por más extraño o diminuto que parezca, tiene un propósito vital. Al observarlo, entendemos que la vida no necesita aplausos ni reconocimiento. Su valor reside en su contribución al equilibrio del mundo. Y en ese equilibrio estamos todos conectados, dependientes de la misma armonía que este pequeño arquitecto de ramas y hojas representa.
En los campos verdes que se extienden bajo el sol inclemente de los llanos orientales de Colombia, donde la brisa juega entre los tallos de hierba y las flores se mecen al compás de la naturaleza, se desplaza una criatura que combina fuerza y elegancia en proporciones sorprendentes. El saltamontes verde, Schizzocerca americana. Su cuerpo, de un verde intenso que parece fundirse con la vegetación, le permite desaparecer ante cualquier mirada desprevenida, mientras sus largas patas traseras se preparan para impulsarlo en saltos que desafían la gravedad. Observarlo es como descubrir a un acrópata diminuto que transforma la hierba en escenario, un ser que encarna el equilibrio perfecto entre adaptabilidad y supervivencia, entre la delicadeza de su diseño y la potencia de su fuerza. Entre los pastizales y los arbustos bajos, el saltamontes verde se mueve con una combinación de prudencia y audacia que parece coreografiada por la propia naturaleza. Cada salto, calculado al milímetro, le permite evadir depredadores como aves, pequeños mamíferos y reptiles, mientras se mantiene conectado con el entorno que lo protege. Sus antenas largas y sensibles actúan como sensores, captando vibraciones y cambios en el aire que le anuncian cualquier amenaza cercana. En cada movimiento hay un propósito: escapar, explorar y alimentarse sin exponerse al peligro. Esta criatura, aunque diminuta, nos recuerda que la supervivencia no siempre depende de la fuerza bruta, sino del ingenio y la observación constante. Su dieta, mayormente herbívora, es una verdadera lección de cómo un ser puede interactuar con su entorno de manera sostenible. Se alimenta de hojas, flores y pastos, seleccionando cuidadosamente las partes más nutritivas de las plantas que habitan su territorio. Cada bocado no solo le proporciona energía, sino que también contribuye a la dinámica de crecimiento de la vegetación al estimular la producción de nuevas hojas y al dispersar semillas de manera incidental. En su aparente simpleza, el saltamontes verde se convierte en un actor fundamental dentro de los ecosistemas colombianos, recordándonos que incluso las criaturas más pequeñas tienen un impacto profundo en la salud de la tierra que pisan. Durante los periodos de apareamiento, los saltamontes verde despliegan un comportamiento que mezcla estrategia y ritmo natural. Los machos producen sonidos característicos mediante el roce de sus alas, que funcionan como un llamado para atraer a las hembras cercanas. Esta comunicación acústica no solo revela la presencia de un individuo, sino también su vitalidad y capacidad de sobrevivir en un entorno lleno de peligros. La hembra, al escuchar estos cantos, evalúa cuidadosamente al pretendiente antes de aceptar la cópula, asegurando que la descendencia que pueda surgir tenga las mayores probabilidades de éxito. Es un acto donde la elección, la paciencia y la adaptabilidad se entrelazan con la perpetuidad de la especie. Un dato fascinante sobre el saltamontes verde es su capacidad de saltar distancias sorprendentes en proporción a su tamaño. Con un impulso coordinado de sus patas traseras, puede cubrir distancias que multiplican por 20 la longitud de su cuerpo, escapando de manera efectiva de depredadores y obstáculos. Esta habilidad, que combina potencia y precisión, no solo le garantiza la supervivencia, sino que también le permite explorar su entorno con eficacia, buscando alimento y nuevos refugios. Cada salto es un testimonio de cómo la naturaleza ha perfeccionado un mecanismo de defensa tan simple en apariencia, pero tan efectivo en ejecución. Su ciclo de vida es un reflejo de resiliencia y adaptación constante. Desde el huevo hasta la adultez, el saltamontes atraviesa varias etapas de crecimiento, cada una más exigente que la anterior. Las ninfas, al nacer, se integran rápidamente en el entorno,
camuflándose con la vegetación y aprendiendo a moverse con habilidad. Cada muda de su exoesqueleto les permite crecer, desarrollando gradualmente la fuerza y las capacidades que necesitarán como adultos para sobrevivir y reproducirse. Este proceso, aunque vulnerable a factores externos, es un ejemplo del ingenio de la naturaleza para mantener el equilibrio entre riesgo y oportunidad. La interacción del saltamontes verde con otras especies también revela su importancia ecológica. Sirve como alimento para una variedad de depredadores, desde aves, anfibios hasta reptiles y pequeños mamíferos, convirtiéndose en un eslabón esencial dentro de la cadena alimentaria. Al mismo tiempo, al consumir vegetación y participar en su reciclaje natural, ayuda a mantener el equilibrio de los pastizales y bosques donde habita. Su existencia aparentemente discreta es un recordatorio constante de que cada criatura tiene un rol único y que el equilibrio de los ecosistemas depende de la interacción de todos sus habitantes, grandes y pequeños. Finalmente, contemplar al saltamontes verde es comprender que la naturaleza ha creado formas de vida extraordinarias incluso en los rincones más humildes. Su fuerza, su camuflaje, su capacidad de comunicación y su impacto en el ecosistema nos enseñan que la grandeza puede encontrarse en lo pequeño y que la belleza no siempre se mide por lo que destaca, sino por lo que sostiene el equilibrio del mundo. En cada salto, en cada brinco sobre la hierba húmeda, esta criatura nos recuerda que la vida, aunque frágil, es incansable, resiliente y profundamente asombrosa. En los rincones más humildes de la existencia, donde la vida y la descomposición se entrelazan en un ciclo eterno, surge una criatura tan común que muchas veces pasa inadvertida: la mosca doméstica. En las calles calientes de los pueblos, en las cocinas abiertas, en los establos y hasta en los mercados rurales, su presencia es tan inevitable como la sombra misma del ser humano. No necesita selvas exuberantes ni lagos cristalinos. Su mundo es el nuestro, un reflejo diminuto de nuestras propias creaciones y descuidos. Allí, entre los olores fuertes y los restos de la vida cotidiana, esta pequeña viajera alada cumple un papel que pocos se atreven a reconocer: el de la gran recicladora del planeta, la limpiadora silenciosa del exceso biológico. Su cuerpo, aunque diminuto, es una máquina perfectamente diseñada para sobrevivir en casi cualquier ambiente. Sus ojos, enormes y multifacetados, contienen miles de pequeñas lentes que le permiten percibir el mundo con una amplitud y velocidad imposibles para nosotros. Nada escapa a su mirada. Un movimiento brusco, una sombra, una vibración en el aire, todo se traduce en una señal de alerta que la impulsa a despegar con la rapidez de un relámpago. Sus alas, delgadas como el cristal y movidas por poderosos músculos torácicos, baten hasta 200 veces por segundo, dándole una agilidad aérea asombrosa. Lo que para nosotros es una molestia, para la naturaleza es un prodigio de precisión evolutiva. En el vasto territorio colombiano, desde las montañas andinas hasta las costas del Caribe, la mosca doméstica ha encontrado en el entorno humano un ecosistema ideal. Se adapta con facilidad a los climas cálidos y húmedos, donde la materia orgánica abunda y la vida florece y decae a un ritmo constante. Allí, en lo que muchos considerarían suciedad, ella encuentra alimento, refugio y oportunidad.
Su dieta, variada y pragmática, incluye desde frutas en descomposición hasta desechos animales y restos de comida. Sin dientes ni mandíbulas, se alimenta por succión, disolviendo sus bocados con una secreción especial que descompone los sólidos antes de absorberlos. Un proceso simple, pero perfectamente afinado por millones de años de adaptación. A pesar de su fama de portadora de enfermedades, la mosca doméstica también desempeña un papel ecológico fundamental. En la naturaleza, su presencia acelera la descomposición de la materia orgánica, devolviendo al suelo nutrientes que alimentan nuevas formas de vida. En pocas palabras, convierte lo que el mundo desecha en fuente de fertilidad. Detrás de su zumbido constante se esconde una fuerza invisible que mantiene el equilibrio entre la vida y la muerte. En un ecosistema sin moscas, los restos biológicos se acumularían y los ciclos naturales se detendrían en una marea de putrefacción. Así, incluso la más despreciada de las criaturas cumple una función vital que la humanidad a menudo olvida. Su forma de reproducción es tan asombrosa como su adaptabilidad. Una sola hembra puede poner hasta 500 huevos a lo largo de su vida, depositándolos en materia orgánica en descomposición. De esos diminutos huevos emergen las larvas, conocidas como gusanos, que crecen alimentándose del entorno que las vio nacer. Este proceso, aunque desagradable a los ojos humanos, es una de las manifestaciones más puras del reciclaje natural. En cuestión de días, aquello que fue desperdicio se transforma en nueva vida. La mosca no solo sobrevive en la decadencia, prospera en ella, recordándonos que la naturaleza no conoce conceptos de belleza o repulsión, solo de propósito. El comportamiento de la mosca doméstica también revela una inteligencia sorprendente. Aunque carece de cerebro en el sentido complejo de los mamíferos, su sistema nervioso le permite aprender y adaptarse a estímulos con rapidez. Puede recordar patrones de movimiento, identificar fuentes de alimento y reconocer amenazas potenciales. Su vuelo, aparentemente errático, es en realidad una danza estratégica de supervivencia. Cada giro, cada brusco cambio de dirección obedece a un cálculo milimétrico de velocidad, ángulo y peligro. En su constante vaivén hay una lección de instinto puro, una coreografía de la persistencia. Pocos saben que en los últimos años la ciencia ha comenzado a redescubrir el valor de esta criatura tan vilipendiada. De su biología se han derivado estudios sobre la regeneración de tejidos, la desinfección natural y el desarrollo de materiales inspirados en la estructura de sus alas y ojos. Incluso se exploran sus larvas como posibles soluciones biotecnológicas para la gestión sostenible de residuos. Así, lo que por siglos fue símbolo de suciedad, hoy se perfila como una aliada silenciosa de la innovación y la ciencia ambiental. La mosca doméstica, esa pequeña viajera que acompaña al ser humano desde sus primeros asentamientos, no es solo una molestia pasajera, sino una pieza fundamental en el engranaje de la vida. Su zumbido, que muchos asocian con incomodidad, en realidad es el eco de la naturaleza que se rehúsa a renunciar. En un mundo que lucha por mantener el equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad, su existencia nos recuerda una verdad elemental. No hay criatura inútil, no hay vida sin propósito. La mosca, humilde y persistente, es la voz del ciclo eterno que nos une a todos en un mismo destino, el de nacer, transformar y renacer en el gran tejido de la tierra.
En las sabanas doradas del Caribe, bajo el sol ardiente que ilumina cada brizna de hierba y cada sombra de animal, avanza una diminuta criatura con una determinación digna de epopeya. Es el escarabajo pelotero, Canton spp, uno de los ingenieros más eficientes y persistentes del reino animal. A primera vista, podría parecer un insecto insignificante, una mota oscura moviéndose entre los restos que la vida deja atrás. Pero, si se observa de cerca, con la paciencia del explorador y la admiración del naturalista, se revela como un ser admirable, un héroe oculto que transforma la decadencia en renovación. Su mundo está hecho de tierra, estiércol y luz, y su propósito es tan antiguo como la vida misma: limpiar, reciclar y devolver equilibrio a los suelos que sostienen toda forma de existencia. En los ecosistemas colombianos, desde los llanos orientales hasta las selvas amazónicas, el escarabajo pelotero cumple una misión vital: recolectar los excrementos de otros animales, moldearlos en esferas perfectas y enterrarlos bajo la tierra. Este acto, tan humilde como trascendental, fertiliza el suelo, airea la tierra y facilita la germinación de nuevas plantas. Así, cada esfera de estiércol que rueda bajo el sol es una semilla de vida, un microcosmos de transformación natural. El escarabajo no sabe de gloria ni de reconocimiento, pero su trabajo silencioso sostiene los cimientos del ecosistema. Sin él, los desechos se acumularían, los parásitos proliferarían y la tierra perdería parte de su fertilidad. En su aparente simplicidad, el escarabajo encarna la sabiduría ecológica más profunda, que todo en la naturaleza tiene un propósito. Su aspecto, aunque rudo, tiene una belleza austera. Su cuerpo, redondeado y cubierto de un exoesqueleto negro o metálico, brilla bajo la luz como una pequeña joya de obsidiana. Sus patas, poderosas y dentadas, son herramientas diseñadas para cavar, empujar y moldear. Su fuerza es legendaria. Puede mover hasta 50 veces su propio peso, un logro que en términos humanos equivaldría a que una persona arrastrara un camión de carga solo con las manos. Cada movimiento de este insecto es una muestra de resistencia, de esfuerzo incansable, de propósito inquebrantable. En su esfera, el escarabajo ve no solo alimento, sino el corazón de su existencia. El proceso es tan metódico como fascinante. Al encontrar una fuente de excremento fresco, el escarabajo pelotero se lanza al trabajo con precisión quirúrgica. Usa sus patas delanteras para seleccionar y moldear una porción del material. Luego, con las patas traseras, forma una esfera casi perfecta que empieza a rodar hacia un lugar seguro. A veces, la distancia que recorre con su tesoro puede ser de varios metros. Un trayecto plagado de obstáculos, depredadores y rivales. Y sin embargo, avanza sin rendirse. Incluso si la pelota rueda fuera de control o se atasca, el escarabajo vuelve a empezar. Paciente, determinado, su misión no admite el fracaso, porque de ella depende la vida de sus futuras crías. Bajo tierra, el escarabajo transforma ese pequeño trozo de desperdicio en cuna, la entierra cuidadosamente, cava una cámara donde deposita un solo huevo y lo cubre con tierra húmeda. Allí, protegido del calor y de los depredadores, el huevo se convierte en larva y la larva se alimenta de la materia que su progenitor preparó. Cuando emerge como adulto, el ciclo vuelve a empezar. En ese gesto, repetido millones de veces en los suelos de Colombia, se resume una de las historias más poderosas de la naturaleza, la de cómo la vida se alimenta de lo que muere, cómo la belleza brota de lo impuro, cómo todo lo que parece inútil vuelve a tener sentido.
Un dato poco conocido es que el escarabajo pelotero se guía por las estrellas. Investigaciones han demostrado que, durante la noche, algunas especies utilizan la luz de la Vía Láctea como brújula para orientarse mientras ruedan sus esferas. Este hallazgo, casi poético, nos recuerda que aún los seres más pequeños están conectados con el cosmos. Mientras un escarabajo empuja su bola de estiércol bajo un cielo estrellado, está siguiendo un mapa universal, un hilo invisible que une la Tierra con el firmamento. Es una imagen que desarma al más escéptico, la del insecto que en su simple tarea se convierte en viajero celestial. Pero el equilibrio que esta especie representa está en riesgo. La expansión agrícola, el uso indiscriminado de pesticidas y la fragmentación de los hábitats han reducido sus poblaciones en varias regiones. Sin los escarabajos peloteros, los suelos pierden nutrientes, los pastos se deterioran y los ecosistemas se vuelven más frágiles. Ellos son los jardineros ocultos de la naturaleza, los artesanos del suelo fértil. Protegerlos no es un gesto simbólico, es una necesidad ecológica urgente. Cada escarabajo que desaparece deja tras de sí un vacío silencioso que afecta la cadena entera de la vida. En el humilde andar del escarabajo pelotero hay una lección que trasciende su tamaño. La grandeza no se mide por la apariencia, sino por el impacto silencioso que dejamos en el mundo. Este pequeño héroe de las sombras nos recuerda que, aún las tareas más humildes, pueden ser trascendentales, que el orden natural se sostiene gracias a la constancia de los invisibles. En cada esfera que rueda sobre la Tierra hay una historia de esfuerzo, renovación y esperanza. Y mientras siga existiendo, el escarabajo pelotero seguirá cumpliendo su misión ancestral, devolver a la Tierra lo que la vida tomó, en un ciclo eterno donde nada se pierde y todo se transforma. En cada rincón de Colombia, desde los humedales donde la vida canta hasta los desiertos donde el silencio respira, existen criaturas que nos enseñan la esencia misma de la supervivencia. Cada insecto, cada reptil, cada ser diminuto que recorre la Tierra cumple un rol indispensable en el equilibrio de la naturaleza. Son los guardianes silenciosos de un sistema perfecto, los arquitectos invisibles del mundo que habitamos. Su rareza no es un capricho de la evolución, sino una prueba del ingenio de la vida para adaptarse, persistir y embellecer incluso los entornos más hostiles. Comprender su existencia es entender que no hay especie pequeña, ni forma de vida insignificante, solo una red inmensa de seres conectados por el mismo pulso, el de la Tierra. Pero esa armonía es frágil y depende de nuestras decisiones. Las selvas que resguardan a estas criaturas se reducen cada día. Los ríos que les dan vida se contaminan, y el silencio que antes era natural se convierte en vacío. Este documental no solo nos invita a admirar la belleza de lo extraño, sino a reflexionar sobre nuestro papel como protectores de un país que es sinónimo de vida. Colombia no necesita que la descubramos, sino que la cuidemos. Porque en la mirada de cada insecto, en el vuelo de cada criatura, late un recordatorio eterno. Si cuidamos la naturaleza, nos cuidamos a nosotros mismos. El destino de estas criaturas y el del planeta entero está entre nuestras manos. Cada acción cuenta. El árbol que decidimos no talar, el plástico que evitamos usar, la voz que alzamos por los que no pueden hablar.
Cuidar de la naturaleza no es un gesto de compasión, es un acto de supervivencia compartida. Protejamos a las criaturas más extrañas de Colombia, no solo por su belleza, sino porque en su existencia se refleja la nuestra. Si ellas desaparecen, algo profundo en nosotros también se extinguirá. Es momento de despertar, de actuar y de ser parte del cambio que la Tierra tanto necesita.